nosotros se goza, por el cual de cada uno puede vivir el evangelio, puede sentir el Espíritu Santo dentro de ustedes. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí ahora lo estaban sintiendo en el momento de la oración. Y yo quiero que todos le demos un gloria a Dios fuerte, al Espíritu Santo, porque sabemos que Dios se sigue moviendo dentro y fuera de tiempo. Les invito a que vayamos al libro de Génesis en su capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos a estar predicando bajo el tema Escucha la voz de Dios. Cuando todos lo tengan, me confirman con un fuerte amén. Génesis 2 en su versículos 16 y 17. Leemos la palabra honrando al Padre, a su Santo Espíritu, y en un pueblo en victoria dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Les pido que cada uno de los que están de pie me ayuden a orar para que sea el Espíritu Santo manifestándose en esta noche y que me use, y que no sea palabra de hombre la que se hable, sino que sea palabra de Dios, y que le dé la sabiduría a cada uno de los que estamos aquí para que puedan atesorar lo bueno y desechar lo malo. Amante Dios Todopoderoso, en esta noche te damos gracias porque tú una vez has mostrado más tu misericordia, bendito Dios. Porque todo este pueblo que está aquí porque tú lo has permitido y porque tocaste a su corazón y atendieron a tu llamado. Pudieron despojarse, Padre Celestial, de las lluvias, atendieron a tu llamado y se movieron hasta tu casa, Padre, para recibir tu palabra. Ahora, bendito Dios, yo te pido que me uses con poder y gloria, que sea tu palabra en esta noche hablada, bendito Dios. Que no sea palabra de hombre, Padre Celestial. Ato y reprendo en tu nombre, Padre, todo aquello que se quiera levantar en tu contra, bendito Dios. Sé que no soy digno de estar aquí, Padre Celestial, mas tú me has hecho el llamado y yo tengo que atenderlo, porque yo estoy escuchando tu voz. Mi voz no está puesta, mi mente no está puesta en la voz del hombre. Yo estoy escuchando tu palabra, Señor, y tú me has llamado para esto. Tú me vas a usar, tú me vas a amparar, porque sabemos que cuando Dios lo llama a uno, es Dios el que lo va a respaldar, es Dios el que lo va a usar. Padre, te damos gracias en tu santo nombre, amén y amén. Leemos en el versículo 16, desde el principio, dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sabemos que la desobediencia viene desde el principio. La desobediencia no es cosa nueva, la desobediencia no es cosa que solo usted y yo vivimos. Eso viene desde el principio, desde el Génesis, cuando Dios prohibió a Adán y a Eva que no comieran del fruto, porque no era bueno para ellos. Sin embargo, ellos desobedecieron. Y es desde ese momento que la desobediencia empieza. Es de ese momento que el pecado nace. Y por eso ahora estamos aquí nosotros. Mas Jesucristo murió en una cruz por cada uno de nosotros y derramó su sangre, rompiendo toda aquella atadura y toda aquella muerte que había. Porque Jesucristo vino para darle salvación y vida eterna a cada uno de los que estamos aquí. Y estamos aquí porque hemos creído. Y estamos aquí porque seguimos escuchando la voz de Dios. Sabemos que estamos aquí no por fuerza humana, no por fuerza de carne, sino porque estamos atendiendo al llamado de Dios y creyendo en un Dios que tiene poder, creyendo en un Dios que nos restaura, creyendo en un Dios que nos da fuerza cuando nos caemos. En aquel Dios que cuando en el problema estamos, Él es el único en el que nos saca. Él es el único que nos escucha, porque no hay poder humano que pueda ayudarnos a salir adelante, sino con el poder de Dios. Quiero que vayamos al libro de los Éxodos en su capítulo 3. En su versículo del 1 al 8. Seguimos viendo en esta parte cuando Dios hace el llamado a Moisés. Éxodos 3 en su capítulo 1 al 8. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llamada de fuego en medio de la zarza. ¿A cuántos de nosotros el Señor Jesucristo nos habla cada día, pero nos negamos al llamado? Nos negamos a escuchar la voz de Dios.
Sin embargo, ahora aquí estoy para recordarles y para recordarme a mí mismo antes que todo que tenemos que estar prestos y presentes a escuchar la voz de Dios. Porque Dios no, en este momento ahora ya no se nos manifiesta como antes, que ponía ángeles, pero pone un hermano tuyo, pone tu hijo, pone un hermano de la iglesia para que te ponga palabra de Dios. Y tú sabes cuando es palabra de Dios, porque cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios, aprendes a reconocer cuando Dios te está hablando y cuando es palabra de hombre. Y por eso en esta noche tenemos que estar presentes, que siempre tenemos que estar escuchando el llamado de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Seguía diciendo, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Ahí estamos viendo que Moisés está atendiendo al llamado que Dios le está haciendo. Moisés está escuchando la voz de Dios. Así cada uno de nosotros tenemos que estar prestos para escuchar la voz de Dios, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Porque sabemos que cuando nosotros atendemos al llamado, Dios nos mira. Y ahí es cuando Dios empieza a levantar con poder y gloria y nos empieza a usar. Y no porque nosotros somos justos y merecedores de eso, sino porque nosotros estamos prestos para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Y así cada uno tenemos que estar prestos a obedecer la palabra. Sabemos que no es fácil, porque para nadie es fácil, ni para mí, ni para usted, ni para el pastor, ni para el evangelista, para ninguno es fácil servir. Pero sabemos que tenemos la fuerza porque Dios nos la da cada día, porque Dios nos levanta, porque Dios te sigue levantando con poder y gloria, porque Dios te sacó de la cárcel, porque Dios te sanó, porque Dios te libró del accidente. Si Dios se diera un día nada más para mostrarte de todo lo que te salva, de todo lo que te cubre, te aseguro que fueras el mejor cristiano de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos todo lo que Dios hace con nosotros en nuestro diario vivir. Pero déjame decirte, mi querido hermano, que si nosotros tuviéramos la facultad de mirar todo lo que Dios hace, nos quedábamos asombrados y miraríamos cuán grande es la misericordia de Dios. Cuán gran amor nos tiene Dios para cada uno con nosotros, porque merecedores no somos, porque le fallamos a Dios en todo momento, mas Dios sigue guardando su misericordia, mas Dios sigue teniendo amor por cada uno de nosotros. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar que tú estás, tierra santa es. No somos dignos, mi querido hermano. Ni usted ni yo somos dignos. Cuando Dios nos hace el llamado no somos dignos, ni ahora somos dignos. Mas cuando venimos al camino del Señor, dice la palabra que nosotros somos nueva criatura, porque todo aquello viejo queda atrás y nosotros somos criaturas. Somos hombres nacidos nuevos. Y por eso la palabra dice, quita todo lo que tú traes puesto. Y así el Dios, el Todopoderoso, lo hizo con usted y lo hizo conmigo. Nos quitó toda aquella atadura que traíamos del mundo, todo aquel vicio de droga, todo aquel vicio de alcohol, a la mujer de la mala vida, al homosexual. Dios lo despojó de todo eso y ahora Dios lo trajo al camino para que le sirva y le siga en obediencia. Y así aquel que nos está viendo a través de esas cámaras, a ti también te puede usar, a ti te puede levantar, a ti Dios también puede hacer lo que hizo conmigo, lo que hizo con cualquiera de los que estamos aquí, porque ninguno era digno. Cualquiera de los que estamos aquí éramos peores de los que ahora están en el mundo. Mas no estamos aquí porque somos justos ni porque lo merecemos, sino porque Dios tuvo misericordia. Y nada más, Dios sigue hablando. Y nosotros, cada uno, somos instrumentos para llevar aquella palabra a aquellas personas que la están necesitando en el mundo. Ciertamente no le hacemos caso a veces, pero nosotros tenemos que ser ese instrumento que Dios tiene aquí en la tierra para tocar puertas, para tocar corazones, para llegar a aquellas personas que están agobiados por problemas. Déjame decirte que nadie deja de tener problemas. Si tú vienes al camino del Señor, también vas a tener problemas. Porque los problemas no se acaban aquí hasta que mueras. Mientras estemos en la vida van a haber problemas. El pastor tiene problemas, el hermano tiene problemas, el diácono. Todas las personas tenemos problemas. Mas aquí sabemos que vamos a tener problemas, pero que Dios toma nuestras cargas, que Dios toma nuestros problemas y que nuestra recompensa no está aquí en la tierra, sino en el día cuando estemos enfrente de Dios. Cuando estemos allá, que Dios nos ponga la corona a cada uno. Ahí va a estar la victoria suya, mi querido hermano. Por eso en esta noche yo le incito a que siga levantándose, a que siga luchando, a que siga escuchando la voz de Dios, porque Dios te sigue hablando. Dios usa a cada uno. Nosotros somos instrumentos de Dios. Y al que no le habla que en la oración, le habla con otro hermano, le habla con la palabra. De una manera u otra el Señor sigue hablando. Ahora no manda ángeles, pero tiene servidores. Tiene a cada uno de los que estamos aquí para usarnos. Somos instrumentos de Dios. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés
cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Porque Dios mira cada problema que nosotros tenemos. Dios no es un Dios que mira excepcionalmente solo el problema mío o el tuyo. No, Dios está viendo todo. Dios está viendo por cada cosa que está pasando cada una de las personas que está en este mundo. Pero Dios habla. Nosotros solo tenemos que tener la tarea de abrir nuestro corazón y recibir a nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda obrar en nosotros. Porque su palabra dice que Él toca, y si tú abrieres la puerta, Él entrará, cenará con Él y tú con Él. Solo necesitamos darle la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo que entre a nuestras vidas. Solo necesitamos escuchar la voz de Dios. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, dice su palabra. Porque a esa tierra es a la que nos ha sacado a nosotros, a una tierra que fluye leche y miel. ¿O acaso usted no se siente dichoso de estar ahora sentado aquí en la iglesia Última Trompeta, donde antes usted estaba sentado viendo la novela, donde antes usted estaba sentado o tomándose una cerveza, pero ahora por su misericordia hemos sido alcanzados y estamos aquí para poder glorificar y exaltar el nombre de Dios y atender su llamado para poderle servir en todo momento? Quiero que vayamos al libro de Samuel, primera de Samuel, en su capítulo 3, versículo 1. Gloria sea el nombre de Jesús. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, pero ahora sí hay visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, Dios sigue hablando, Dios sigue trayendo profecía. Dios habla a través de la palabra, Dios habla a través del predicador. Aunque no diga su nombre, pero a veces Dios usa personas para que hablen del problema que usted está pasando y usted no se olvide y usted no se desvíe y pueda mantener su mirada en Dios. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Escuche, Samuel no había conocido a Jehová, dice. O sea que no esperes tú ser un predicador, no esperes tú ser un evangelista para que Dios te hable. Porque Dios puede hablarle a cualquiera. Porque aquí la palabra dice que Samuel no había conocido de él. No dice que Samuel era un pastor, o que Samuel era un evangelista, o un profeta, solo dice que Samuel no había conocido de él. Entonces, mi querido hermano, para Dios no hay excepción de personas. Cuando Él habla, cuando Él escoge una persona, Él te puede sacar de donde sea que sea. Puede ser un ladrón, puede ser un asesino, puede ser un borracho, pero la gloria está cuando Dios te toma, cuando Dios te levanta, cuando Dios te trae y te toma en sus atrios y te da poder y gloria, porque eso es lo que da Dios. Dice que cuando habemos recibido el Espíritu Santo, nosotros podemos hacer cosas grandes en su nombre. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová lo había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez, y Samuel se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Escucha, mi querido hermano, la profecía que le estaba dando Jehová a Samuel no era cualquier cosa.
Así que mi querido hermano, está presto y listo para escuchar la voz de Dios, porque Dios puede traer una profecía, una palabra grande para otra persona, para un pueblo, para una ciudad, para una iglesia, a través de ti. A través de ti que estás sentado, a través de ti que predicas, porque para Dios no hay excepción de personas. Dios sigue usando al que a Él se le antoja, al que Él cree que es necesario. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no ha estorbado. Aquí está hablando Jehová que los hijos de Elí estaban haciendo cosas malas, mas Elí no les había regañado, Elí no les había puesto un stock, no había puesto orden en su casa. Así, mi querido hermano, la palabra también te viene a decir hoy en esta noche que cuando alguien está fallando, tú tienes la autoridad y tú tienes el poder para poner un stock en tu casa o donde tú estés al mando. ¿Por qué? Porque cuando tú no obedeces y no haces eso, la recompensa viene de Dios. Dios viene y pone su mano Él si tú no la metes antes, porque cuando tú ya eres conocedor, tú tienes que poner el stock. No es necesario que venga castigo de Dios cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra y los 5 sentidos para entender de que nuestra casa es una casa que sirve a Dios, es una casa que sirve a Cristo y la cual tiene que respetarse en las bases cristianas. Así en ese momento Jehová y habló a Samuel para traer esa profecía que iba a ser destruido sus hijos de Elí por la desobediencia. No por otra cosa, sino por la desobediencia. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. La casa de Elí estaba destruida, ya no había manera de levantarse, ya Dios había quitado su piedad, ya no habían sacrificios para poder salvar. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la deshonra que se estaba levantando de su casa. Así nosotros tenemos que cuidar el camino del evangelio. Así nosotros tenemos que cuidar nuestra propia palabra cuando hablamos, nuestro testimonio como personas, porque si no, en aquel tiempo va a venir un tiempo en el que Dios va a pasar su cuenta y ahí no tenemos que decir ¿por qué me pasa esto? Nos va a pasar por las cosas que nosotros hemos hecho, por nuestro propio actuar. Y no porque Jehová no tenga misericordia de nosotros. Jehová tiene misericordia cada día y nos da tiempo para que nosotros podamos arrepentirnos, para que nosotros vengamos a Él y le pidamos perdón y arreglemos las cosas que estamos haciendo mal. Mas sin embargo, si nosotros permitimos que las cosas vayan mal, nosotros estamos siendo partícipes del pecado, nosotros estamos siendo partícipes de la deshonra. Por eso tenemos que poner atención a la palabra, a cada cosita, por muy pequeña que sea. Déjame decirte que Dios trae grandes cosas, que Dios te viene a poner muchas cosas que hagas en tu vida, mas a veces no nos damos cuenta porque no le ponemos atención, porque no escudriñamos, pero Dios nos sigue hablando cada día. Nosotros tenemos que atender al llamado de Dios. En el libro de Jonás, creo que todos conocemos la historia. También Jonás fue llamado para ir a predicar a Nínive, porque Nínive también estaba corrompida. Pero vemos también en la historia que Jonás huye de Nínive a Tarsis. Pero déjame decirte que cuando Dios tiene la mirada puesta en ti, no habrá lugar donde te puedas meter. No habrá lugar donde te puedas esconder. Mas yo te digo una cosa, que si tú te estás moviendo y te estás yendo en contra de la palabra de Jehová, en contra de lo que Jehová te está diciendo que hagas, puedes llevar maldición a donde tú vayas. Porque eso es lo que pasó. Dice que donde Jonás se fue, ahí empezó la barca y la tempestad empezó a moverse. Pero no era porque las personas que estaban ahí no lo merecían, sino porque Jonás andaba huyendo de la presencia de Dios. Y cuando Dios te llama, déjame decirte que de la manera que sea, te va a traer aquí. Si tú no obedeces por las buenas, te va a traer en una silla de ruedas, te va a traer sin un ojo, te va a traer sin un pie. Porque cuando Dios tiene una propuesta, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, lo va a hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Y así Dios dice la palabra que aquellas personas se dieron cuenta que era por Jonás que las cosas no estaban yendo bien. Entonces tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua. Y vino un pez y lo tomó. Y déjame decirte que ese pez puede ser un gran problema en el que tú estés envuelto ahora, en este momento.
Ese pez es tipo de un problema. Ese pez es tipo de una enfermedad. Ese pez puede ser tipo de la economía. Pero tú tienes que mantener tu mirada y puesta en Dios. Y creer en Dios. Y saber que es un Dios en el que tú has creído. Y es el que te va a levantar. Y es el que te va a llevar. Y también no huyas a la voz de Dios. Porque de donde sea que tú estés, te va a sacar. Jehová tú corrió la misericordia. Porque aquí no hay suerte. En los caminos del Señor no hay suerte. Solo hay misericordia de Dios. La misericordia de Dios cubrió a Jonás y se le dio una oportunidad más. Pero no podemos jugar ahora a la misma oportunidad de Jonás. Porque en ese juego, déjame decirte que podemos caer en la muerte y perder nuestra alma. Entonces tenemos que estar prestos a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que estar puestos a atender el llamado de Dios en el momento que Dios nos hable. También hay otra historia en la Biblia cuando nos acordamos del caso de la mujer de Lot. Lot es sacado de Sodoma y Gomorra por el perdido que estaba la ciudad, porque había una corrupción tremenda. Y Dios también tiene la misericordia de sacar a Lot, a su familia, de allí. Pero también Dios habla a través de los ángeles y dice que Dios le dijo a Lot: sal de ahí, mas no veas atrás. Y la mujer de Lot no obedeció a aquella palabra que Dios habló de no ver atrás. Por eso tenemos que estar siempre prestos a escuchar la voz de Dios. Porque ciertamente también te puedes convertir en estatua de sal. No en sal, pero te puedes morir. Puedes perder la misericordia de Dios. Puedes fracasar allá en el mundo. Por eso tenemos que estar prestos a escuchar el llamado de Dios. Y que cuando Dios te dice no, por muy duro que sea, tenemos que escuchar. Porque cuando Dios te ha llamado, no va a ser en tu tiempo. Aunque tú no veas florecer las cosas como tú crees que van a ser, déjame decirte que tienes que tener paciencia. Porque no es en tu tiempo, sino es en el tiempo del Señor que las cosas van a ser. Y muchas veces nos estresamos y nos cansamos y queremos actuar a nuestra propia manera. Y queremos ver respuesta en nuestro momento. Pero cuando Dios tiene un propósito, Dios ya tiene tiempo. Dios ya tiene año. Dios ya tiene día y tiene hora. Así que no apresures las cosas del Señor. Solo escucha la voz de Dios y camina como Dios quiere que camines. Y ten paciencia porque las cosas van a llegar. Esa esposa va a llegar. Ese esposo va a llegar. Ese trabajo va a llegar. Esa compañía, esos papeles que tú estás orando. Para Dios no hay nada imposible. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que Dios te está queriendo decir, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Gloria sea el nombre de Jesús. Estamos viendo que Dios habla y cuando nosotros no obedecemos, Dios actúa a su manera. Porque Dios nos da el libre albedrío para que nosotros podamos atender al llamado de Dios en el momento que Él lo dice. Porque Dios cuando nos llama no es por bonitos ni por feos, sino es para librarnos de muchas cosas que están en el mundo. Porque su palabra dice que los aires están llenos de demonios. Imagínate de cuántos estamos rodeados. Y de eso es que Dios nos está librando en el día con día. Pero no es porque nosotros lo merezcamos. Quiero que vayamos a Hechos en su capítulo 9. Gloria sea el nombre de Jesús. Hechos capítulo 9 en su versículo 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cuántos saben quién era Saulo? Saulo se dedicaba a perseguir cristianos, a matar cristianos. Ahora tú no los puedes matar ni los puedes perseguir, pero déjame decirte que cuando tú estás hablando del hermano o la hermana, estás haciendo lo mismo. Estás matándolo, lo estás persiguiendo. Y también déjame decirte que tú no matas al hermano ni a la hermana, sino estás actuando contra Dios, porque hijos de Dios somos. Y le pidió cartas a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente
lo rodeó un resplandor de la luz del cielo. Otra vez Dios mostrando su poder y su gloria, en este caso es con Saulo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Saulo estaba persiguiendo a cristianos. Pero aquí la palabra dice, no dice ¿por qué persigues a los cristianos? Dios habla y dice: ¿por qué me persigues? Porque cuando tú estás atentando contra el hermano o contra la hermana, no estás atentando contra él, estás atentando contra Dios. ¿Y cómo? Porque aquí lo dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice por qué persigues a los cristianos. Entonces déjame decirte que tenemos que tener mucho cuidado al momento de juzgar a un hermano, al momento de señalar. Hermanos, no necesitamos llegar a ese momento. Oremos por él, pidámosle a Dios. Y si tenemos tanto coraje, tanto valor, ¿por qué no vamos y le decimos: hermano, tú andas así, levántate, Cristo te ama, Dios tiene el poder, Dios te puede levantar, Dios te puede oír? Pero detrás, a espaldas de él, déjame decirte que no lo vas a restaurar. Déjame decirte que hablando del pastor, del diácono, del hermano, del músico, atrás de él no lo vas a restaurar. Lo único que vas a hacer cuando esas cosas lleguen a su oído es hundirlo. Y tal vez aquel hermano vino y le pidió perdón a Dios y se puso a bien con Dios. Pero tú que lo estás persiguiendo, tú que lo estás señalando, te estás hundiendo por tu propia cuenta. Aquel se puso a bien con Dios, Dios perdona, pero tú señalando y hablando mal te estás condenando. Y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Porque cuando sabemos que la voz es de Dios, cuando sabemos que Dios nos habla, nos damos cuenta. Porque Dios habla con poder. Porque cuando sentimos la palabra de Dios, lo podemos sentir en lo más profundo de nuestro cuerpo. Podemos sentir las vibras del Espíritu Santo. Podemos sentir en nuestro interior, dice la palabra, que cuando nosotros andamos conforme al Espíritu Santo, por dentro de nosotros corren ríos de agua viva. Imagínate cuando el Señor te habla, no vas a escuchar una palabra cualquiera. Cuando Dios habla es una palabra con autoridad, es una palabra con furor, es una palabra con poder. Así nos habla el Señor. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. No dice otra vez: yo soy Jesús, a el que tú persigues a los cristianos. No, porque aquí nos está diciendo que cuando nosotros señalamos al hermano, a quien estamos señalando es a Cristo. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Porque lo que les estaba hablando al principio, que Dios no tiene sección de personas. Así como Dios levantó a Saulo, que era perseguidor de cristianos, para apresarlos y para matarlos, así me sacó a mí también del mundo, que andaba haciendo cosas ilícitas. Así sacó a muchos de los que estamos aquí, que algunos no conocemos su testimonio completo, pero algunos eran ladrones, posiblemente asesinos, tantas cosas que podíamos hacer en el mundo. Mas Dios tuvo misericordia y nos limpió con su sangre poderosa, porque aquí estamos por la misericordia de Dios. Y así como lo hizo con Saulo, déjame decirte que lo puede hacer contigo. Si tú te sientes que estás caído, solo escucha la voz de Dios y empieza a caminar como Él quiere que tú camines. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos y oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Volvemos a que cuando Dios usa, puede usar a cualquier persona. Dice que era un discípulo llamado Ananías. No era un profeta,
No era un apóstol, era un discípulo nada más. Así que prepárate, porque en cualquier momento tú puedes ser instrumento de Dios. En cualquier momento el Espíritu Santo, Dios, te usa para dar una profecía. En cualquier momento te puede usar para darle una palabra a aquel hermano que la está necesitando. Porque Dios no usa solo a los predicadores, solo a los pastores, solo a los profetas. Dice ahí que era un discípulo. Ananías era un discípulo. Gloria sea el nombre de Jesús. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Cuántos quieren decirle heme aquí al Señor? ¿Cuántos que han escuchado la voz o quieren escuchar la voz? ¿Cuántas hermanas de las que están aquí quieren servir a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Cuando la llamen a dar la clase a los niños allá hay que decir amén, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Y donde estuvo 3 días y sin ver y no comió y ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para recobrarle la vista. Dios estaba usando a 2 personas que para nosotros, si nos ponemos a ver como ahora lo hacemos, no eran dignas de eso. Mas para Dios no hay excepción de personas. Estaba eligiendo a un perseguidor de cristianos y a un discípulo. Y los estaba levantando con poder y gloria. Porque a uno le mostraba que Ananías iba a llegar y al otro le mostraba que Saulo iba a estar ahí para levantarlo. Entonces Ananías respondiendo: Señor, te he oído mucho acerca de este hombre. Todo el mundo lo conocía. ¿Y a cuántos de nosotros no nos conocían por malas personas en el mundo? A usted, a mí, a todos nos conocían. Y luego cuando venimos a los caminos del Señor, las personas empiezan a juzgarte por lo que tú eres. Pero hazte oídos sordos y dale la honra, gloria a Dios. Porque aquí tú estás caminando conforme a la misericordia de Dios y no a lo que las personas digan. Porque sabemos que cuando venimos a los pies del Señor y cuando tú decides aceptar al Señor, estamos aceptando a ser nuevas criaturas. Estamos aceptando a ser moldeados por el Espíritu Santo. Estamos aceptando a que Dios nos levante con poder y gloria. Cosas que nosotros nunca creíamos que iban a hacer en nosotros, pero ahora Dios las está haciendo porque Dios tiene poder. Porque Dios tiene poder para mostrarlo a través de cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ese era Saulo. Había hecho muchos males a las personas. Así como nosotros hicimos muchos males en nuestra anterior vida. Porque esa vida ya no es de nosotros. Ahora estamos caminando conforme al Señor y creyendo en un Dios que restaura. Y aún aquí dice: tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos de los que invoquen tu nombre. Saulo tenía autoridad para apresar a los que hablaran de Dios, a los que invocaran a Dios. Imagínate ahora una persona con el poder, con poder y con la autoridad de Trump de perseguir cristianos. Así era Saulo en aquellos momentos, porque él tenía autoridad de las autoridades más grandes para poder perseguir a las personas que invocaban el nombre de Dios. Mas ahora, mi querido hermano, alégrate, emocionate y dale gloria a Dios, porque a ti ya nadie te persigue. A ti el que puedes perseguirte eres tú mismo. Pero Dios te está dando la libertad para que tú sigas y camines conforme a su voluntad. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es. Tú fuiste instrumento escogido. Yo fui instrumento escogido. Y si a alguno le asombra o le asusta que Dios ahora me tenga predicando, no te asustes, porque levantó a Saulo, así ahora me está levantando a mí. Así lo va a poner a usted en grandes lugares. Porque estamos caminando conforme a la misericordia de Dios. Porque estamos caminando y escuchando la voz de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios en su tiempo, Dios se va a glorificar.
Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque a muchos de nosotros tuvimos que aprender y entender lo que Jesucristo padeció para ahora poder entender el amor y la misericordia y el privilegio que tenemos de estar aquí. Porque es un privilegio que la misericordia de Dios nos haya alcanzado. Es un privilegio que Jesucristo, que Dios haya dado a su único hijo para que muriera en la cruz por ti y por mí, personas inmerecedoras, porque no lo merecemos y no lo vamos a merecer nunca, mas estamos caminando porque Dios tuvo misericordia y dio a su hijo para que nosotros fuéramos y tuviéramos salvación. Y la salvación no solo es para los que están en la iglesia. La salvación es regalada para todo aquel que en Él crea. Porque la palabra dice que en el que Él creyere será salvo. Mas aquel que no crea ya ha sido condenado. Así que mi querido hermano, tú ahora tienes vida. Tú que nos estás viendo a través de las cámaras, déjame decirte que tú tienes la oportunidad. Porque Dios dio a su hijo para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Porque Dios mandó a su hijo no para condenar, mandó para que nos diera vida. Así que mi querido hermano, tenemos que nosotros sacarle provecho a esa gran oportunidad que nosotros estamos teniendo y llevar esta palabra a cada rincón. Cuando tú sientas que Dios te está usando, que tú quieres decirle algo al hermano, siempre y cuando sea para restaurarlo y no para dañarlo, díceselo si sientes que es de Dios. Porque Dios habla. Dice de la palabra que nosotros somos instrumentos. Y si somos instrumentos, Dios nos va a usar de cualquier manera. Si somos instrumentos, nosotros podemos llevar la palabra de Dios a cualquier lugar. Nosotros tenemos autoridad para sanar, para orar por los enfermos. Y que Dios haga su obra a través de nosotros, siempre dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo que está en los cielos. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, escucha lo que dice, poniendo sobre él las manos. Así como Ananías tuvo autoridad en el nombre de Dios, tú también la tienes esa autoridad. Tú tienes esa autoridad para orar por los enfermos. Tú tienes autoridad para orar por un endemoniado, pero tienes que andar bien con Dios, porque si no, peligroso y salga uno más con demonios que el que los tiene. Fue y dice, hermano Saulo, escucha lo que dice aquí, hermano Saulo. Ellos no se habían convertido, pero somos hermanos porque somos hijos de Dios. Así que no hay excepción para nosotros llamar hermanos a los del mundo, porque somos hijos de un solo Dios. El hecho de que ellos anden en desobediencia no quiere decir que no son hijos de Dios, porque tú también anduviste como ellos anduvieron en un tiempo. Tú tienes que amarles, tú tienes que restaurarles con palabras y amor. Tú tienes que invitarles a la iglesia, tú tienes que invitarles a conocer de Cristo, porque así como ellos están ahora, tú estuviste en un momento. Entonces nosotros podemos convivir con ellos, mas no hacer las cosas que ellos hacen, porque eso sí no es lícito para nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Fue bautizado. ¿Cuántos de nosotros recobramos la vista? ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, cuando venimos a los caminos del Señor, no solo recobramos la vista, recobramos los pies, recobramos el tocar? Porque antes andábamos en caminos de pecado, mas ahora andamos caminando conforme a la misericordia de Dios. Ahora nuestros ojos ya no tienen que mirar como con pecado, sino tienen que mirar con amor y con misericordia, como Dios quiere que lo hagamos. Así a nosotros también, tal vez no las vimos caer, pero a saber si nosotros hasta pluma andábamos en los ojos tapadas. Y así andan muchos de los que están en el mundo, porque es verdad y nosotros lo tenemos que aceptar. En nuestro momento estuvimos de esa misma manera. En nuestro momento nos negábamos a escuchar de Dios. Y no porque tenía que ser así, sino porque estábamos cegados por el pecado. Pero aquí habemos muchos testimonios para decirle a los que están allá afuera, a los que se han desviado del camino del Señor, que Dios tiene las puertas abiertas, que Dios aún toca, que Dios aún habla, que aún a Dios restaura en este tiempo y que tú no eres la excepción. Que si tú vienes a Cristo en este momento, o tú que estás viéndonos a través de las redes sociales y en tu casa tú empiezas a creer en esta palabra, a confiar en el Dios que todos conocemos, Dios te puede levantar, Dios te puede restaurar. ¿Por qué? Porque tú tienes vida aún y solo los que ya murieron ya no tienen esperanza.
Mas los que están vivos ahora en este momento tienen la oportunidad. Entonces, mi querido hermano, atesora la buena palabra. Y no escuches la palabra mía, escucha lo que de Dios viene. Porque Dios quiere que todos corramos al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y así nosotros también anduvimos en otros tiempos. Y nosotros podemos darte testimonio de que nosotros andábamos mal. De que nosotros andábamos en alcohol, drogas, la mala vida de las mujeres, el homosexualismo, muchos. A veces no se sabe, no cuentan, pero solo Dios sabe a través de ellos. Mas no es necesario que lo digan, con que cambien y le pidan perdón a Dios y Dios lo perdone es suficiente, ¿verdad? Porque no necesitan andar diciendo, yo era narcotraficante, yo era matón. Porque a veces estamos volviendo a exaltarnos como el viejo hombre. Algunos días con los discípulos, y dice, y habiendo tomado alimento, se recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo. Ya Saulo ya no andaba persiguiendo cristianos. Ya Saulo ya no andaba matando ni correteando a los cristianos. Ya Saulo estaba predicando la palabra de Dios. Ya Saulo estaba dando testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Ya usted ahora está dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Ya cada uno de los que estamos aquí estamos dando testimonio de que botamos el viejo hombre, de que el viejo hombre quedó atrás y nosotros somos nuevas criaturas y que Dios nos ha restaurado y nos sigue restaurando día con día, porque la misericordia de Dios cada día se postra sobre nosotros y nos libra de tanto pecado, nos perdona de tanta iniquidad, porque nadie es libre de pecado. Y todos los que le oían estaban atónitos, todos se asustaban al saber que Saulo, el perseguidor de cristianos, estaba predicando la palabra de Dios, estaba creyendo en aquel Dios que se reía. Muchos de nosotros antes nos reíamos de los cristianos, y puedo decir que hasta yo, porque en nuestra inmadurez muchas veces cuando nos hablan del Señor hacemos oídos sordos, ignoramos a la persona. Sí, yo creo en Dios, pero ahora no es mi tiempo. Déjame decirte que esperando que se llegue tu tiempo puedes perder tu alma, y es lo que tenemos que nosotros cuidar, el alma. Y porque no tenemos que estar esperando el día de mañana, porque el día de mañana solo Dios lo conoce. El día de mañana puede estar para ustedes, para todos, y para mí se termina. Porque el día de mañana no es para todos. Puede estar para mí, pero para ustedes no. O se nos acaba a todos. Por eso tenemos que correr al arrepentimiento hoy, en esta hora, en este tiempo que Dios tiene misericordia, en este tiempo que Dios sigue hablando, en este tiempo que Dios sigue usando instrumentos para llevarte la palabra, el evangelio a tu vida, para que tú puedas recobrar la vida y dejar la vida vieja y tomar el camino derecho, dice la palabra, para que seamos nuevas criaturas. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? ¿No es este el borracho que andaba en las calles? ¿No es este aquel que fumaba marihuana en la esquina? ¿No es aquel que robaba en la colonia, en su cantón, en El Salvador? ¿No es este el que golpeaba a su mujer? ¿No es este el que maltrataba a su mujer? ¿No es este el que trataba mal a su mamá? ¿No es aquel que no respetaba a sus hijos? Pero ahora Dios lo ha transformado. Ahora la gente se queda admirada cuando Dios ha hecho su misericordia y con poder y gloria te está transformando. Porque nosotros que estamos en el camino de Dios podemos ver los cambios que en nuestra vida hace, porque Dios nunca deja de restaurarlos, porque para Dios nosotros somos joya preciosa y Dios día con día nos sigue restaurando, Dios nos sigue cambiando, y así puede cambiar a cualquiera de los que estamos aquí y de los que nos están viendo allá afuera y de aquel que se desvió del camino de Dios. Déjame decirte que fue la peor decisión que tú has tomado. Motivos no hay ninguno, porque a veces creemos que hay motivos para apartarnos de los caminos del Señor, mas no hay motivo de poner en riesgo nuestra alma, porque es lo único que ponemos en riesgo cuando nosotros nos desviamos del camino del Señor. Este cuerpo vamos a morir y se va a podrir, pero por lo que estamos luchando aquí es por el alma. No estamos luchando por el carro, por el trabajo, estamos luchando por el alma. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban
en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cuántos de ustedes ahora están mostrando que Dios es el que tiene el poder? ¿Cuántos de todos ustedes le dan la honra y la gloria a Dios? Porque sabemos que Dios es el que nos ha cambiado, porque sabemos que Dios es el que nos ha transformado. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahora ya Saulo ya no perseguía, sino que a él lo iban a perseguir. Porque muchos de los que venimos al camino de Dios, después somos señalados, después somos matados por el que dice la otra persona, después somos matados, enterrados por el que dice la otra persona. Mas nosotros no tenemos que estar poniendo atención a palabra de hombre, porque Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jehová. No tenemos que tener los ojos puestos en el hombre, sino en Jehová. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice: pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Pero en estos tiempos que estamos, ya no son los apóstoles ni nadie que te guarda ni que te cuida, sino Dios. Dios es el que anda contigo donde quiera que tú vas. Dios te cubre en el trabajo, Dios te cubre cuando tú estás manejando, Dios te cubre en tu casa, Dios te guarda. Como te decía ya rato, si Dios nos mostrara un día nada más de todo lo que nos guarda, de todas las enfermedades que desvía de nosotros, porque nosotros podemos ver en el mundo tanto virus que se está levantando, el coronavirus, pero dígame cuántos de ustedes aquí tienen el coronavirus. Ninguno. Pero no porque no somos merecedores, sino porque la misericordia de Dios nos sigue guardando, sino porque Dios tiene misericordia y no permite que esas cosas vengan a nuestras vidas. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Miedo le tenían a Saulo, porque él ya tenía un récord muy grande. Así pueden tenerle miedo a una persona que venga del mundo y haya sido asesino, secuestrador. Pero déjame decirte que cuando vienen los caminos del Señor, muy grande puede ser en el mundo, pero cuando vienen los caminos del Señor se convierte así. ¿Por qué? Porque aquí nosotros nos humillamos, porque aquí nosotros le damos la gloria a Dios, porque aquí es Dios quien nos abre los ojos, porque aquí empezamos a caminar conforme a la misericordia y a la ley de Dios, no conforme a lo que nosotros creíamos en el mundo que era correcto, porque en el mundo muchos se enaltecían, en el mundo muchos se creían grandes, pero cuando venimos al camino del Señor, sabemos que no somos ni del tamaño de una semilla de mostaza. Ante el Señor no somos pequeños, mas Él nos usa y nos levanta con poder y gloria, pero para exaltarlo y glorificarlo a Él, no gloria de hombre. Entonces Bernabé, tomando, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, cuál le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, porque ya no temían a Saulo, porque Saulo ya había sido convertido, porque Saulo ya lo había agarrado el Señor y lo había puesto en su lugar. Así déjame decirte, mi querido hermano, que el Señor tiene potestad y el Señor tiene al enemigo atado para que nosotros nos podamos levantar, para que nosotros podamos creer en Él y para que Él nos siga restaurando. Nuestra mirada ya no tiene que estar en el hombre. Nosotros no tenemos que estar pensando en el problema, en la enfermedad, en aquello que dejamos en el mundo. Nosotros ahora tenemos que creer en el Dios que nos cambió, porque ahora el enemigo está atado. El viejo Saulo quedó atrás. Así el enemigo está ahora detenido para que no tenga potestad sobre los hijos del Señor. Mi querido hermano, déjame decirte que esto es lo que Dios me ha dado por hoy. Esto es lo que Dios me ha regalado. Espero que a cada uno de los que están aquí hayan recibido aunque sea una palabra y la pongan en práctica en su diario vivir. Yo les pido que se pongan de pie
y a cada uno de los que estamos aquí, los que nos están viendo, que mantengan sus oraciones por cada instrumento de esta iglesia, porque aquí hay muchos instrumentos encendidos, hay muchos instrumentos que no se quieren encender, pero con la oración y el poder de Dios, déjame decirte que Dios puede hacer grandes cosas en cada uno de nosotros. Sigamos orando unos por los otros, oremos por los predicadores, oremos por los músicos, porque el enemigo acecha, más el poder de Dios es más grande. Pero necesitamos, hermanos, estar en oración, en estar orando uno por los otros, porque cuando dice la palabra que donde 2 o 3 se congregan, ahí está el Espíritu Santo. Y aquí no hay 2 ni 3, aquí hay como 50. Imagínense todas estas voces clamando al Señor fuertemente por cada uno de nosotros, por su problema, por su prosperidad. Déjame decirte que Dios se puede levantar. Déjame decirte que Dios puede hacerte triunfar en su vida, pero dándole la honra y la misericordia a Él, escuchando su voz, porque Dios puede hablarte a través de tu hijo, puede hablarte a través de una persona que no sea convertida, porque Ananías era solo un discípulo. Saulo era una persona que perseguía a los cristianos. Así muchos del mundo andan persiguiendo a los cristianos, señalándolos, pero también pueden ser instrumento. Ellos no son excepción para ser usados por el Señor. Espero que cada uno de los que están aquí se haya gozado en la palabra. Sé que no es mucho tiempo, pero lo poco que Dios me ha regalado, déjame decirte que te lo estoy dando de todo corazón, que estoy escuchando la voz de Dios, que he hablado lo que he entendido, dándole la honra y la gloria a Dios, porque podría traer mucha palabra, pero palabra de hombre. Y también si tú has escuchado algo que no es de Dios en mí, deséchalo y pide perdón por mí. Ayúdame a orar por mí para que Dios me siga usando, para que Dios me siga levantando, para que Dios siga levantando a cada uno de los predicadores y aquellos que no predican también, que Dios los levante al ministerio de alabanza, porque solo tenemos que escuchar la voz de Dios. Dios sigue hablando en todo tiempo. Prepárate y está atento a que va a ser en el momento de Dios, y que no esperes un profeta que te venga a hablar, no esperes que te venga a hablar el pastor. Tú en un sueño puedes escuchar la voz de Dios. En este momento puedes escuchar la voz de Dios, que Cristo te está llamando a que te reconcilies si le has fallado, que Cristo te está llamando a que vengas a sus pies si crees que mal andas. Pídele perdón en esta noche a nuestro Señor. El que quiera pasar al altar, el altar está abierto. Gloria sea el nombre de Jesús. Al hermano Ronnie Gabriel Velázquez, tú que viniste en esta noche, siervo de Dios, solo déjame decirte que tú no viniste porque tú quisiste, viniste porque Dios tocó tu corazón, porque Dios tiene un propósito para ti. Y en esta noche Dios puede cambiarte. En esta noche Dios puede hacer muchas cosas en tu vida. Tú no eres la excepción. Déjame decirte que todos los que estamos aquí, un día también venimos como tú. Un día también venimos pensando nosotros que era casualidad, mas era porque Dios nos estaba llamando. Tú que estás en el altar, empieza a darle gracias a Dios, empieza a adorar a Dios, empieza a darle la honra y la gloria a Dios, porque fue Dios quien te levantó, porque estás aquí, porque estás escuchando la voz de Dios, y estás aquí porque tú quieres seguir escuchando la voz de Dios, porque quieres que Dios te hable. Prepárate y está atento para escuchar a Dios en el momento que Él te llame. Aquellos que están en las cámaras en esta noche, si este mensaje ha llegado a ti, si Dios te ha hablado de una manera u otra y tú has escuchado que es de parte de Dios el llamado, déjame decirte que tú en esta noche tienes la oportunidad de reconciliarte con el Señor. Déjame decirte que tú tienes la oportunidad de aceptar a Cristo. O si tú habías tenido la necesidad de recibir
a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, déjame decirte que hoy es la oportunidad. No esperes el día de mañana. Cristo te está llamando hoy. No dejemos que cosas puedan venir a nuestras vidas, porque el día de mañana solo Dios lo conoce. El día de mañana solo Dios tiene el control. Y si seguimos caminando en desobediencia y a nuestra manera, podemos fracasar. Si tú estás en tu casa, haz esta oración conmigo. Dios Todopoderoso, en esta noche yo reconozco que he andado mal. Yo reconozco que he estado desviado de tu camino. Si tú no le conocías al Señor, dile: yo reconozco que sin ti no puedo vivir. Te reconozco como nuestro único y suficiente Salvador, y te hago mi Señor en esta noche. Déjame decirte, mi querido amigo, hermano, si tú hiciste esta oración, que Dios te bendiga. Nosotros somos la iglesia Última Trompeta. Si tú estás en la ciudad de Marietta, puedes congregarte en la iglesia Última Trompeta en la ciudad de Marietta, en la dirección 41 Moore Avenue. Dios te bendiga. Y a los que están en el altar, Señor, le damos gracias. Bienaventurados los que escuchan esta palabra, y que Dios te bendiga.